potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Solo existe un Dios, solo un mediador en el cielo. En mi lugar Él pide al Padre mi perdón. Él habla en mi favor, pues mérito hay en Él. Y frente al Padre siempre pide a mi favor. El mediador me salva sin yo merecer. Solo existe un Dios, solo un mediador en el cielo que me une a mí con Dios. Solo el mediador me ha salvado. Él me encontró cautivo y me libertó. Me redimió, pues ya mi precio Él pagó. Mas con su muerte al caído levantó. El mediador fue intercambio de amor. Solo existe un Dios, solo un mediador en el cielo que me une a mí con Dios. Solo el mediador me ha salvado. Mi Jesucristo, Quien era es también vendrá. Él dio su vida. Quien era es también vendrá. Mi Jesucristo, Quien era es también vendrá. Él dio su vida. Solo existe un Dios, solo un mediador en el cielo que me une a mí con Dios. Solo el mediador me ha salvado. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid a adorarle. Quien sufrió los clavos en dolor,
quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al fallecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid a adorarle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid a adorarle. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid a adorarle. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida por medio de este programa, este canal y este método de comunicación. Les agradecemos que nos estén sintonizando y que nos estén siguiendo. Si alguno de ustedes llega a tener una necesidad, pregunta, comentario, lo puede hacer en los comentarios de abajo o por un mensaje privado si está en Facebook. Queremos informarles de que hay varias actividades en su área, entonces es importante que estén conectados. También la Iglesia de Cristo en South Walker tiene una clase muy especial que ustedes pueden aprovechar, que es para aprender a cómo ser un mejor líder en su comunidad. Si quieren más informes, pueden comunicarse con nosotros nuevamente por este medio o comunicarse conmigo a la iglesia de South Walker en Oklahoma City. Vamos a hacer la oración y continuamos con nuestra adoración en este día. Gracias, Señor, te damos por las ricas bendiciones que podemos disfrutar en ti. Te pedimos, Señor, que en este día tú nos abras el corazón, el entendimiento para recibir tu palabra. Señor, nuestra mente está lista, es toda tuya, Señor. Te pido que las palabras de nuestro hermano nos ayuden a continuar moldeando nuestro carácter, nuestra actitud para contigo. Es el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos una vez más esta maravillosa oportunidad de poder transmitir este mensaje de la hermosa palabra de Dios por medio de este programa aquí para todas las iglesias de Cristo del área de Oklahoma. Y no simplemente para ellos, sino para todas aquellas personas que escucharán este mensaje de la palabra de Dios donde quiera que ellos estén, ¿verdad? Porque sabemos que esto del internet, pues no hay límites, se puede llegar hasta los confines de la tierra si es necesario. Así que le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por darnos la maravillosa oportunidad de poder predicar la palabra del Señor este primer día de la semana. Esta mañana queremos precisamente hablar de un tema muy importante, como todo tema de la palabra de Dios. Es muy importante que el mundo, la gente, conozca a nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Muchas veces hablamos de Cristo crucificado. Y pues tenemos que hablar de Cristo crucificado porque es lo que menciona mucho el apóstol Pablo, que él quiere hablarle a aquel mundo lleno de sabiduría humana de Cristo.
y de este pues crucificado. Pero esta mañana pues queremos aquí primeramente hablar de Cristo, pero hablar de Cristo, del Cristo predicado, porque nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo, como iglesia, nosotros que ya hemos obedecido a Dios y que le seguimos día con día, sabemos que es muy importante hablar de Cristo, que nos hablen de Cristo, aprender de Cristo, pero enseñar también de Cristo. Ahí en el libro de segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra de Dios: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, sí, ni no, no, mas ha sido sí en él. Entonces, vemos cómo la iglesia del Señor, dice el libro de los Corintios, a la iglesia en Corinto, valga la redundancia, que la predicación, la enseñanza que ellos iban predicando, que iban hablando, la cual ellos mismos escucharon, era acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues es muy importante poderle hablar a la gente, a aquella gente que se encuentra por allí en el mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Es muy importante que la gente entienda la importancia que tiene que nosotros los seres humanos conozcamos a Cristo, conozcamos a la persona de Cristo, conozcamos la esencia de Cristo. Pero sabemos que pues no lo vamos a conocer simplemente por lo que nos hayan dicho en el pasado, por lo que se nos haya enseñado en el pasado, por lo que nos digan nuestros padres que tenemos que practicar, porque eso es estar cerca de Dios y cerca de Cristo. En realidad no. Pues tenemos que ir a la palabra de Dios, porque allí precisamente es donde se nos va a enseñar de aquel que murió por nuestros pecados. Y es muy importante entender que Cristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Porque solamente Él pudo pagar ese precio, porque dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como personas que pecamos, dice que la paga del pecado es la muerte. Así que tenemos una sentencia, o hay una sentencia para todos aquellos que infringen la ley de Dios, en otras palabras, que cometen pecado. Pero por medio de Jesucristo, quien pagó un precio por nosotros en la cruz, no por medio de lo que nos han enseñado, no por medio de un santo, no por medio de nada más que dice Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesucristo, el que Dios mandó a este mundo, el Hijo de Dios, aquel que era Dios y se hizo hombre, aquel que no tiene principio de días, aquel que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente. Igual tiene las mismas características que Dios. Tiene la imagen de Dios, aquel que fue clavado en la cruz, aquel que fue declarado Hijo de Dios, el cual es declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. De ese es del que le debemos hablar al mundo, y de ese es del que el mundo tiene que conocer. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Otra vez, porque Él pagó un precio por nuestros pecados. ¿Usted qué cree? ¿Que puedes ser salvo por medio de algo más o por medio de alguien más? Pues si ese es su punto de vista y su creencia, déjeme decirle lastimosamente que de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la palabra maravillosa de nuestro Dios, usted está equivocado.
Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según lo que dice Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso lo digo, está equivocado. Si yo pensara eso, también estaba equivocado. Porque tengo que someterme a la palabra de Dios y tengo que escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, la enseñanza de Dios, que dice solo a través de mi Hijo Jesucristo. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo. A Él todo el mundo tiene que obedecer. A Él todo el mundo tiene que conocer. Y tanto yo como aquellos que escuchan, como aquellos que es por primera vez que escuchan de Dios, que escuchan de su palabra. Porque hay mucha confusión, hay muchas personas que creen que la Biblia no es verdad, hay muchas personas que creen que el mensaje que contiene no viene de Dios, sino de los hombres. Pero déjeme decirle que el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura en la cual haréis bien o hacéis bien en estar atento, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar a Cristo, escuchar el mensaje que viene en su palabra. Porque después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, ese era el mensaje de los apóstoles. Ir y hablar, ir y predicar de Cristo, ir y enseñar de Cristo, ir y traer a las personas a Cristo, acercarlas a Cristo para que las personas escucharan y aprendieran de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que quiere Dios que llevemos. Dice Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que no es simplemente decir, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, yo llego a Dios por medio de lo que a mí se me enseñó. No, tenemos que regresar a la palabra de Dios, al mensaje sincero, al mensaje puro, al mensaje verdadero, al mensaje único, porque es de parte de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si no nos acercamos a la Biblia, si no nos acercamos a la palabra, quiere decir que no amamos a Dios. ¿Usted qué tipo de persona es? ¿Los que aman o los que no aman a Dios? Ojalá fuéramos todo mundo de los que amamos a Dios. Este mundo sería diferente. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre roca. Y de la roca que se está refiriendo aquí es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener fundamentos bíblicos, fundamentos de enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que mi fe está basada en la creencia en Jesucristo, mi fe esté basada en lo que se me ha hablado de Jesucristo, mi fe está basada en lo que Dios dice de Jesucristo, porque Él murió por mis pecados y yo la baso en eso, pues gloria a Dios porque estoy obedeciendo y porque estoy poniendo en práctica lo que he aprendido y lo que Dios me ha enseñado a través de su maravillosa palabra. Por eso es tan importante aprender de nuestro Señor Jesucristo y predicar de Él. Dice Juan 4:23, el que me ama obedece mis palabras. Otra vez, el que me ama obedece mis palabras. Tenemos que amarle, tenemos que obedecerle, tenemos al mismo tiempo que ir y buscar al vecino que está perdido, buscar a mi hermano que está perdido, buscar a mi padre, a mi madre, a todas las personas que nos rodean que no conocen de Dios, que no han escuchado la predicación sobre nuestro Señor Jesucristo, que no han escuchado las palabras de Dios que dice, a Él oiréis. A nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender de Él, tenemos que obedecerle a Él, tenemos que venir y permanecer en Él. Nosotros cuando por primera vez, en mi caso, cuando por primera vez escuché de la obediencia a Jesucristo, pues se me fue enseñando y se me fue
dirigiendo a través de la palabra de Dios y diciendo, es necesario que obedezcas el Evangelio. Para los que no conocen de Dios, o para los que nunca han leído de Dios, o para los que creen en otras ideas, en otras filosofías, pues es locura. Esto de la obediencia al Evangelio es locura para ellos. Pero para nosotros, conforme a lo que dice la palabra de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque eso es lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese Evangelio que son las buenas nuevas que Cristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, fue como nosotros, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 en adelante, allí dice en capítulo 15, además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de salvación, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predicación que tenemos que darle al mundo, esa es la predicación que yo un día recibí, esa es la predicación que el mundo también tiene que aprender. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados y resucitó un día conforme a las Escrituras. Ahora, pero ¿cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a obedecer la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues allá en Romanos capítulo 6, versículos 1 en adelante, nos da la respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, así como Cristo fue sepultado, así también el hombre, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando escucha el mensaje, cuando cree el mensaje, cuando reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y no hay otro camino, no hay otro lado para llegar a Dios, pues decide ser bautizado para el perdón de los pecados. Y ahí está obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra de Dios Padre. Ese es el mensaje que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje que nosotros debemos predicarle a otras personas para que las otras personas entiendan la necesidad de poder seguir a Jesucristo, de poder caminar a Jesucristo, de caminar con Jesucristo y de poder ver a Jesucristo como lo que es, el Hijo de Dios y el único que puede perdonar mis pecados y el único que me puede llevar al cielo. ¿Ha escuchado hablar de Cristo? Si usted no había escuchado hablar de Cristo, ya escuchó hablar de Cristo. Así que ahora no hay excusas. Un día llegará delante de la presencia de Dios Padre y se le preguntará. Y usted se dará cuenta. Porque toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día estaremos delante del tribunal de Cristo y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la palabra de Dios. Así que si no me conoces, no pierdes nada. Pero si no conoces a Cristo, pierdes mucho. Porque tu alma puede ser echada en el infierno para siempre. Pero si le obedeces, si lo escuchas, si anhelas saber más de Cristo
y obedecer a Cristo, y el obedecer a Cristo es obedecer a Dios, pues gloria a Dios, porque allí está la oportunidad que Dios quiere darte en tu vida para que le conozcas, para que vivas una vida fiel a Dios y para que un día te dé la recompensa que ofrece a todos los seres humanos, la vida eterna. Así que el Señor te bendiga y te encarezco en el nombre del Señor que busques aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones a todos. Roca firme, gran refugio, tú eres fiel hasta el fin. Esperamos tu venida, Cristo es todo para mí. A salvarnos tú viniste, esperanza tú nos das, tú eres todo, la promesa, Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Cuando el mundo se acabe, le veremos descender y por siempre te alabamos. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Hoy tu iglesia cantará maravillas de tu amor y la justicia de Dios como flama quemará. El amor del Salvador del pecado nos libró. Cristo es todo para mí. Muy buenos días, nos da mucha alegría que han estado sintonizándonos en este día. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor por nuevamente podernos traer juntos de esta manera y que ustedes nos sigan abriendo a sus hogares, su mente, su corazón, para juntos nosotros glorificar a Dios. Les seguimos recordando de que nuestra aplicación Iglesia de Cristo sigue estando disponible en sus dispositivos para poder tener los cantos y también tener la información sobre nuestras siguientes actividades. Recuerden que la siguiente actividad grande que tenemos está programada para el 30 de abril y lo pueden ver allí en nuestra página de nuestra aplicación. Vamos a terminar con una oración y así nos despedimos en este día. Nuevamente, Señor, nos venimos ante tu presencia dándote gracias porque tú, Señor, nos sigues trayendo de gloria en gloria, Señor, a través de estos mensajes que siguen siendo expuestos por nuestros hermanos. Gracias por la preparación de ellos, pero también, Señor, que tú sigas transformando vidas en estos lugares. Te pido que estés con nuestros oyentes
y sus alrededores y sus familias. Y es en el nombre de Jesús que estamos orando, haciendo esta oración, Señor. Amén. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.